En Telenoticias Estelar se abordan los temas con análisis y profundidad. En el noticiero líder se marca la pauta para la toma de decisiones en Honduras. Conscientes de esa responsabilidad, los periodistas ejercen un periodismo serio y acorde a las soluciones que requieren los problemas del país. Por estas y otras razones, en Telenoticias seguiremos comprometidos con Honduras. Seguiremos siendo el líder en noticias. Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Con Préstamos Atlántida tienes el poder de decir sí a tus proyectos. Empresa privada cuestiona la conducta legislativa de muchos diputados que en la sesión del lunes primaron los intereses partidarios y relegaron los de Honduras. En rechazo a la supresión de inhabilidades, la ASJ anuncia que no buscará representar a la sociedad civil en la Junta Nominadora. Coordinadora residente de las Naciones Unidas en Honduras no comparte el pesimismo generado en el país con la ley especial de la Junta Nominadora. Shaker Ford es del criterio que si se considera el débil Estado de Derecho en Honduras, el instrumento aprobado es un avance. Nasrallah cree que Redondo está cegado y trabaja para ganarse el derecho de piso con libre. Envían a la cárcel a otros 2 acusados por la masacre que dejó 4 jóvenes muertos el jueves anterior en el Boulevard Morazán de Tegucigalpa. Decomisan rastra con caletas conteniendo supuesta droga en su interior y se capturan a 3 personas. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Solicita tu préstamo Atlántida con las tasas más bajas. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 19 de julio. La noticia del día es presentada por Claro. Conoce la nueva televisión en todos tus dispositivos con Claro TV. 50 megas por solo $45. Tras aprobarse la nueva ley de la Junta Nominadora, el secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, no ocultó su satisfacción y en un efusivo discurso político dejó claro que Libre defenderá a todos los profesionales del derecho militantes de su partido, así como los funcionarios de la actual administración que pretendan aspirar a ser magistrados. Mensaje que, de acuerdo a la directora del CNA, Gabriela Castellanos, deja en evidencia que la integración del nuevo Poder Judicial será a la medida de la refundación, sepultando las esperanzas de una Corte independiente. En un mensaje partidario, el secretario del Congreso Nacional defendió la trastocada ley de Junta Nominadora, asegurando que la modificación y eliminación de los incisos que conformaban el polémico artículo 15, referente a los requisitos e inhabilidades para aspirar a la Corte, contribuirá a que todos los abogados y funcionarios de su partido no tengan obstáculos para autoproponerse como magistrados. Y nunca vamos a esconder nuestra preferencia política y vamos a defender abogados y abogadas que son de nuestra militancia, que tienen derecho a postularse como magistrados en la Corte Suprema de Justicia. No lo vamos a esconder, de frente lo decimos. Al trastocar ese artículo, todos los dirigentes y activistas políticos, así como los acusados por delitos dolosos, violencia doméstica e incumplidores de deudas alimentarias, parientes de políticos y altos funcionarios, tendrán la posibilidad de aspirar a la Corte, lamentan desde el CNA, que consideran el discurso de Zelaya deja en evidencia la injerencia política que habrá en la elección. Mientras la ciudadanía dormía el sueño de los justos, el diputado Carlos Zelaya enviaba un mensaje que las reglas claras del juego debían ser cercenadas para instalar una Corte Suprema de Justicia a la medida de la refundación que propone su partido político. El congresista y caudillo de Libre deja claro que es inminente la injerencia desde otro poder del Estado en el proceso de selección de la nueva Corte Suprema de Justicia.
De acuerdo a este analista y sociólogo, las declaraciones de Zelaya prácticamente le ponen la lápida al anhelo de la ciudadanía de estructurar un poder judicial libre de la mano sucia de los partidos políticos. Es un doble discurso. Lo que ayer era una bandera reivindicatoria, hoy se ha convertido en un derecho que deturpará las funciones de la Corte Suprema de Justicia. En el CNA también recriminaron que el Congreso Nacional mantiene la puerta abierta para que imputados en el caso Pandora, beneficiados de amnistía y en lista Engel, intenten pertenecer a ese privilegiado pleno de la Corte Suprema. Diversos sectores lamentan que el Congreso Nacional defraudara a la población al anteponer sus intereses personales por sobre los de la ciudadanía hondureña, que con esta determinación tomada desde el legislativo está perdiendo total esperanza de que se conformará un poder judicial independiente, aseguran. José Miguel Álvarez, Telenoticias. La noticia del día fue presentada por Claro. Conoce la nueva televisión en todos tus dispositivos con Claro TV. 50 megas por solo $45. El exprecandidato presidencial por el Partido Libre, Nelson Ávila, vaticinó una Corte Suprema de Justicia partidizada luego que se trastocara la nueva ley de junta nominadora y advierte a la élite política que lo que provocan con estas acciones es el hartazgo de la sociedad. Lo que hicieron fue reproducir más de lo mismo, pero lo que están haciendo es que el pueblo en realidad se canse, y el pueblo hondureño en noviembre usó el derecho a la insurrección, el artículo 3, a través del voto. Fue una forma de insurrección y el pueblo también en cualquier momento puede tomar sus propias decisiones. Ávila también criticó a varios diputados rojinegros por ir en contra de los principios que se establecieron al fundarse el Partido Libre. También desde la Asociación para una Sociedad Más Justa, la ley especial de la Junta Nominadora que terminó de aprobarse la noche del lunes en el Congreso Nacional es más de lo mismo, al permitirle a los dirigentes y directivos políticos y hasta los mismos funcionarios actuales y anteriores autoproponerse para magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La ASJ advierte que en la Asamblea de las Organizaciones de Sociedad Civil no buscará integrar la Junta Nominadora. El sueño de una Corte Suprema de Justicia independiente fue coartado una vez más por los políticos cuya actuación sigue siendo la misma que los de antes, a criterio de la Asociación para una Sociedad Más Justa, que calificó la ley especial de la Junta Nominadora como más de lo mismo, una justicia hondureña que solo cambia de manos. Nos preocupa bastante el hecho de que se siga utilizando la Corte Suprema de Justicia como un brazo operativo de un plan político, de una agenda política. Y todo está previsto para hacer eso. Va a continuar siendo lo mismo que ha venido haciendo en los últimos años. Asimismo, la ASJ denunció que en la ley especial se le está dando apertura a otras organizaciones de sociedad civil que no tienen personería jurídica, con el único fin de apoyar a candidatos de la Junta Nominadora afines a un grupo. Es por eso que decidió que no participará como candidato a representar a la sociedad civil en la Junta Nominadora. Para elegir a miembros afines para integrar la Junta Nominadora por parte de esa asamblea que se desarrolle con las organizaciones de sociedad civil, porque la ley lo dice claro, o sea, ellas solo van a votar, pero no tienen derecho a proponer candidatos a integrar la Junta Nominadora. Entonces vemos que es una utilización de estas para que estas puedan integrar. Y finalmente, pues, recalcar que ASJ no va a ser parte de esa asamblea, no va a ser parte de este procedimiento, pero sí va a ser parte como un veedor, como un agente de control. La organización de sociedad civil cuestionó que se hayan realizado cambios en la matriz de evaluación, ya que habían recomendado al Congreso que se hiciera bajo criterios objetivos y procesos que ya se habían hecho en el país. Esos matrices que se propuso son criterios subjetivos. Nosotros habíamos propuesto sobre matrices que ya estaban probadas en el país, como los procesos de selección de empleados de UFERCO, selección de jueces en materia de corrupción, antiextorsión, que eran dejadas por la masa al país y que eran evaluación curricular de conocimientos y audiencias públicas. La ética no puede valorarse porque usted debe ser ético, desde que llega a un lugar debe ser íntegro, debe ser transparente, y eso ¿cómo se prueba? Con las pruebas de confianza. Así se delimita, y las pruebas de confianza no deben de tener ninguna valoración. La SJ remarcó que ahora más que nunca es importante el papel que deberá tener la Junta Nominadora y todas las organizaciones para seleccionar a los idóneos para la Corte Suprema de Justicia.
Mientras el Poder Judicial siga siendo electo por los políticos, es muy difícil que sea despolitizado y lo que va a ocurrir el próximo año es nada más un cambio de dueño. José Andino, Telenoticias. Representantes del Consejo Hondureño de la empresa privada afirmaron que los miembros de algunos partidos políticos en el Congreso Nacional defraudaron la confianza del pueblo hondureño al suprimir requisitos para la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Nuevamente, representantes de algunos partidos políticos en el Congreso Nacional, con sus decisiones han defraudado la confianza de la población hondureña, colocando de frente los intereses políticos por encima de los intereses de la población en general. Esta última, que anhela un sistema judicial independiente que imparta justicia pronta y efectiva en beneficio del pueblo. Sin embargo, advirtieron que la Junta Nominadora incluirá en su reglamento los requisitos que suprimieron porque la ley los faculta. Porque los diputados que más hablaban de honestidad, de lucha contra la corrupción, ayer olvidaron esos principios. Pero aquí estamos nosotros, que como sector, los requisitos que eliminaron el día de ayer irán en el reglamento, porque el reglamento es potestad de los miembros de la Junta Nominadora. Después de aprobada la ley, el sector privado propone la suscripción de un acuerdo de integridad y transparencia entre las 7 organizaciones que conforman la Junta Nominadora para adecentar el proceso. La propuesta que lleva el sector privado a través del delegado o delegada que va a nombrar la Asamblea General Extraordinaria de COEP es para que los 7 integrantes firmen un acuerdo de integridad, de honestidad, que va a ser público, pero primero lo vamos a entregar a una organización internacional para que lo haga, que sea el veedor y el patrocinador de este acuerdo. Los empresarios advirtieron que denunciarán cualquier tipo de acción que pretenda llevar el proceso de elección de los magistrados a la conveniencia de los intereses de unos pocos. La Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras, FOPRIDE, emitió un comunicado sobre la reciente aprobación de la nueva ley de la Junta Nominadora para la elección de la próxima Corte Suprema de Justicia, indicando que la misma había generado muchas expectativas por las novedosas inserciones en el marco jurídico para garantizar la idoneidad de las personas que participarían, no solo como candidatos a magistrados, sino que también a los integrantes de la Junta Nominadora responsables de vigilar porque se cumplan los más altos estándares internacionales en derechos humanos. Sin embargo, al excluir los incisos fundamentales del artículo 15 de dicho proyecto, se cayeron todos los esfuerzos por despolitizar la Corte Suprema de Justicia, debilitando la columna vertebral y el espíritu por la cual se presentó el proyecto de ley por el Poder Ejecutivo mediante la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Hoy está en riesgo el cumplimiento de las promesas de campaña, refundar el país, cuando entendemos por qué refundar es revisar la marcha de una entidad o institución para hacerla volver a sus principios originales o para adaptar estos a los nuevos tiempos, señala FOPRIDE, al tiempo que asegura se pierde la esperanza de obtener el apoyo de la comunidad internacional para la instalación de la CICI, ya que garantizar una elección de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia independientes es el principio fundamental para poder obtener el apoyo para la instalación de la CICI. FOPRIDE exhorta al Congreso Nacional a no deslegitimar el extenso trabajo de las organizaciones de sociedad civil que cumplen con la ley, fomentan el espacio cívico, la democracia y la transparencia y esperan que la escogencia del representante de sociedad civil en la Junta Nominadora no se utilice para generar desconfianza en el proceso. En tal sentido, FOPRIDE pide al Congreso hacer los cambios necesarios en el proyecto de ley de la Junta Nominadora para garantizar los criterios de selección que fueron trastocados, garantizar la despolitización de la siguiente Corte Suprema de Justicia, en donde los políticos no deben participar en el proceso, ya que la historia ha demostrado los daños que ha hecho en el pasado al Poder Judicial. Finalmente le recuerda al Congreso Nacional que personas con procesos judiciales no deberían postularse, ya que el Poder Judicial requiere de personas íntegras y ciudadanos ejemplares para la sociedad en general.
Para el excoordinador de investigaciones del Consejo Nacional Anticorrupción, CNA, Odir Fernández, concebir nuevamente una Corte Suprema de Justicia a la talla y medida de los políticos constituye un suicidio judicial. Se avisora una diosa Temis ultrajada y en continuo servicio de los que la elegirán, sostuvo el abogado en sus redes sociales. Luego, en declaraciones de prensa, ahondó que con la aprobación de la nueva ley de la Junta Nominadora, la diferencia en la nueva Corte Suprema de Justicia es que solo tendrá actores con vestimenta y color político distinto, pues vamos a tener más de lo mismo. La verdad es que sentimos un poco de desilusión y tristeza porque finalmente no son los resultados que el pueblo hondureño merece, dijo Fernández, tras sentenciar que desafortunadamente tenemos más de lo mismo y seguramente tendremos magistrados de la Corte Suprema de Justicia iguales o peores a los que actualmente tenemos. El malestar entre muchos sectores de la sociedad es evidente. Se tenía mucho optimismo en la elección de la próxima Corte Suprema de Justicia por las promesas de Libre en campaña y el discurso del diputado presidente Luis Redondo, que siempre consideró abominable la injerencia política en ese poder del Estado, pensamiento que cambió con su postura de lunes al facilitarle a la otra élite política hondureña manejar a su antojo y conveniencia la administración de la justicia. Presidente, buenas tardes. El sector oficial del Congreso Nacional representado en Libre con su aliado Luis Redondo y toda la bancada liberal, a excepción del diputado José Alfredo Saavedra, se ensañaron con el artículo 15 de la ley especial de la Junta Nominadora que pretendía despartidizar la Corte Suprema de Justicia. Bueno, de la ley que se aprobó anoche, del artículo 15, se ha eliminado el literal B, que limitaba la aspiración de postularse en un cargo de la más alta magistratura, precisamente por haber sido parte activa o seguir siendo parte activa de un partido político. Esto nos parece que es una ley excluyente, por lo que se ha eliminado. Al final, lo que queremos nosotros como diputados es que se abran las opciones de los profesionales de derecho que puedan optar a este cargo de la más alta magistratura, como lo es un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Al igual, el inciso C del artículo 15 fue modificado, mismo en el cual se especificaba que un postulante no podía participar si hubiese sido condenado por delitos dolosos, por violencia doméstica o por incumplimiento de deudas alimentarias. En el articulado se agregó que fuera por sentencia firme. Sin embargo, la diputada de la Comisión de Dictamen, Maribel Espinosa, explicó que aún así los aspirantes deberán acreditar si tienen procesos judiciales pendientes. Y tienen que hacer una declaración jurada, son notarios. Y la Junta Nominadora va a poder examinar todos los procesos judiciales pendientes que tengan, aunque hayan modificado el C. Porque ya la discusión, estado de inocencia y demás. Pero mire lo que está en el primer párrafo. Eso significa que cualquier ciudadano, y yo sabía que eso iba a pasar, y por eso está ahí, cualquier ciudadano va a poder ir a la Junta y inmediatamente señalar a ese profesional que no ha sido condenado con sentencia firme, pero tiene una sentencia en primera instancia, si él no lo haya declarado. Y en ese momentito está totalmente descalificado porque hizo una declaración jurada. Por su parte, al mismo artículo se le eliminó el inciso E, en el cual se prohibía a los postulantes tener vínculos de parentesco en el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad, con miembros de la Junta Nominadora, con diputados y altos funcionarios del Estado. También establecía que miembros de la Junta Nominadora, tanto actual como anteriores, no podían ser parte de la Junta Nominadora y también daba la inhabilidad, la ponía un poco más amplia a los parientes en el 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad, a diputados, a altos funcionarios del Estado. Esos 3 incisos fueron suprimidos, fueron derogados, aun y cuando ese proyecto venía redactado por la misma presidenta. O sea que ahí se puede evidenciar la doble moral que tiene este gobierno actual.
Otro de los artículos controversiales fue el 19. Los criterios de selección como la integridad personal y profesional se redujeron de 30 a 25% y ética profesional de 30 a 20%. Por su parte, el de idoneidad y capacidad técnica se aumentó de 40 a 55%. En la ley se establece que las 7 organizaciones que conforman la Junta Nominadora no propondrán candidatos a la Corte Suprema de Justicia y todo será por la vía de autopropuestas. Más adelante aquí en el Noticiero Líder, la coordinadora residente de la Organización de las Naciones Unidas en Honduras también se ha pronunciado sobre este tema. Y contrario al pensamiento general de repulsa por lo que ayer decidió el Congreso Nacional de la República, Ali Shackelford manifiesta que considerando que Honduras es un débil Estado de Derecho, la ley de la Junta Nominadora que se aprobó en el Congreso es un avance. TN5 le ha preguntado cómo repercutirá en el posicionamiento de la ONU sobre patrocinar la Sisi para Honduras después de esta aprobación en el Congreso. Tendrán ustedes más adelante la respuesta de la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Honduras. Antes, en nuestra noticia positiva de esta noche, le contamos que la comunidad de Monte Redondo en Francisco Morazán se declara territorio Tigo, luego que la compañía ampliara su cobertura en la zona. Ahora sus habitantes pueden comunicarse con sus seres queridos en el extranjero con mayor facilidad y claridad. La noticia positiva es presentada por Tigo. Aquí la mejor señal, aquí hay Tigo, la mejor señal y mayor cobertura conectando a Honduras. La ampliación de la red Tigo llegó a Monte Redondo en Francisco Morazán. Ahora la familia de esta pintoresca comunidad pueden comunicar más fácilmente con sus parientes en el extranjero. Sí, en los Estados Unidos con los sobrinos de allá. Ellos la llaman de allá y platican macanudo. Y no, como que estuvieran aquí todos los sobrinos. Y no hay problema. Ella tiene 2 sobrinos y dos tiene allá. Y a España también tiene dos sobrinas y ya se comunican con ella. Con la conectividad en varias zonas rurales del país, Tigo, la empresa líder en telecomunicaciones, contribuye con la educación de los niños, tal y como ocurre en Monte Redondo, donde los estudiantes ya no tienen problemas para realizar sus tareas. Sí, porque habían veces que tienen que comprar internet para hacer sus tareas. ¿Y qué le ha contado él? No, que está bien, me dice. Está bien para hacer sus tareas diarios. Doña Ada es una comerciante de Monte Redondo y por experiencia propia sin dudar recomienda a sus clientes comprar recargas y chip de Tigo. Yo he visto de que ha mejorado, entonces la mayoría de gente, entonces también yo les digo de que ha aumentado la señal, mejorado, entonces ellas prefieren también comprar el chip y la recarga. Por brindar la mejor señal y la mayor cobertura, Monte Redondo se declara territorio Tigo. La noticia positiva fue presentada por Tigo. Aquí la mejor señal, aquí hay Tigo, la mejor señal y mayor cobertura conectando a Honduras. En el año 1969 se pone en órbita alrededor de la Luna la nave espacial estadounidense Apolo 11. Un día como hoy es presentado por Banco Ficenza. Te conoce, te entiende. Los astronautas estadounidenses Neil Armstrong y Buzz Aldrin hicieron historia con su llegada a la Luna, un hecho sin precedentes y que hasta la actualidad no ha sido igualado. La misión Apolo 11 inició con el despegue del cohete Saturno V desde Cabo Kennedy el 16 de julio de 1969 y tocó la superficie lunar 4 días después, es decir, el 20 de julio de 1969, cuando Neil Armstrong dio el primer paso sobre la Luna. Con más de 500 millones de personas mirando la hazaña por televisión, se bajó de la escalera y proclamó: "Este es un pequeño paso para el hombre,
pero un gran salto para la humanidad. Luego del alunizaje, Neil Armstrong, en compañía de un segundo astronauta, Buzz Aldrin, realizaron una caminata de 2 horas y 31 minutos sobre la superficie del planeta, mientras el tercer miembro de la tripulación, Michael Collins, permaneció en órbita alrededor de la Luna a la espera de sus 2 compañeros. Un día como hoy fue presentado por Banco Ficenza. Te conoce, te entiende. El precio de los combustibles es presentado por Fotón Invesa. Camiones más equipados con la calidad y tecnología que usted quiere, al precio que usted puede. El precio de los combustibles fue presentado por Fotón Invesa. Camiones más equipados con la calidad y tecnología que usted quiere, al precio que usted puede. El precio del dólar y el euro es presentado por Bacredomatic. Porque te levantas antes que nadie para impulsar tu empresa, te acompañamos con pasión brindándote las mejores condiciones. El precio del dólar y el euro fue presentado por Bacredomatic. Porque tienes el valor de invertir más en tu empresa, acércate a nosotros y hagámoslo realidad hoy. Bacredomatic. Con la supresión de las inhabilidades hay que tener muy claro que el artículo 15 del dictamen de la ley especial de la Junta Nominadora tenía requisitos que son los mismos que establece la Constitución en 2, 3 artículos para los funcionarios públicos. E inhabilidades. Y en la sesión de anoche, los diputados, no todos, ¿verdad? Algunos, se ensañaron contra las inhabilidades que dictaminó la comisión respectiva. Y precisamente con la supresión de las inhabilidades que establecía el dictamen de la ley especial de la Junta Nominadora, se pone en entredicho la instalación de una comisión contra la corrupción e impunidad en Honduras patrocinada por la Organización de las Naciones Unidas, según el criterio de algunos dirigentes gremiales. A los representantes del Consejo Hondureño de la empresa privada no les cabe la menor duda que con la reforma que se aprobó en la Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la proposición de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, es porque en el Congreso Nacional no quieren la llegada de la CICIG a Honduras. Porque si no quieren, entonces que lo digan de entrada, que ellos no quieren una comisión de la verdad, no quieren una comisión que les investigue, que los analice. Según la Federación de Organizaciones No Gubernamentales, con la exclusión de los incisos fundamentales del artículo 15 de dicho proyecto, se cayeron los esfuerzos por despolitizar el Poder Judicial, debilitando la columna vertebral y el espíritu de la ley y poniendo cuesta arriba la llegada de la CICIG. La llegada de la CICIG se ve cada vez más lejos, ¿verdad? Precisamente por estos temas. La falta de independencia, la falta de coherencia y de independencia, sobre todo, para la elección de los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, precisamente porque lo que no se aprobó era un tema toral para poder garantizar esa independencia. Otros creen que la llegada de la Comisión Anticorrupción de las Naciones Unidas tardará, pero al final llegará, dependiendo de acciones del mismo Congreso Nacional con la derogación de algunas leyes. La voluntad
política que pueda tener el Congreso Nacional, de la voluntad política que pueda tener los 128 padres de la patria en hacer las reformas correspondientes al Código Penal, a la misma Constitución, a la ley del Ministerio Público y por qué no decir, ¿verdad?, las condiciones que pudo haber puesto esta misión de avance con respecto al decreto de amnistía que se llevó a cabo en las primeras de cambio de este año. FOPRIDE solicita al Congreso Nacional hacer los cambios necesarios en la ley para garantizar la despolitización del nuevo Poder Judicial y quitar a las personas con procesos judiciales, porque en la Corte se requieren personas íntegras y ejemplares para la sociedad. La coordinadora residente de las Naciones Unidas en Honduras, Alice Shackelford, en declaraciones a TN5 Estelar se manifestó con algún grado de optimismo después de la aprobación de la ley especial de la Junta Nominadora. Es que Shackelford es del criterio que si se considera el débil Estado de Derecho que tenemos los hondureños, entonces la herramienta que se aprobó anoche es un avance, eso sí, no la mejor, pero mejor que no tener nada. De manejar mejor también. Ali Shackelford, la coordinadora residente de las Naciones Unidas en Honduras, ve con esperanza la aprobación de la Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la proposición de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, porque se encamina a fortalecer el Estado de Derecho, aunque no es en un 100% lo que esperaba. El Estado de Derecho en Honduras es extremadamente débil. Cualquier paso y cualquier claridad que hay alrededor de cómo fortalecer esto es importante. Ahora, esta ley va en esta dirección. No es el 100% la ley que se esperaba en ese sentido, no es necesariamente lo que muchos actores también, expertos, sociedad civil y otros han hecho advocacia, pero es un paso importante. Tenemos que reconocer que el país ahora tiene un marco regulador que puede también dirigir el trabajo de la Junta Nominadora. Insistió que cualquier paso como el que se dio con la aprobación de la ley va en la dirección de construir el Estado de Derecho y eso abona en la llegada de una comisión anticorrupción, aunque reconoce que se requiere mucho más. Bueno, cualquier paso come esta ley y come otro, cualquier paso que va en la dirección de fortalecer o de verdaderamente construir el Estado de Derecho es importante en ese sentido. Entonces, eso naturalmente son todos marcos regulatorios que son importantes también en preparación de una posible comisión. Pero el hecho del trabajo alrededor verdaderamente de fortalecer el Estado de Derecho requiere mucho paso. Es un primer paso. También explica que al final lo que se aprobó es diferente a lo que la ONU había consensuado y asesorado, pero lo importante es el nuevo marco legal, asegura. Está consciente de la politización del proceso, pero reconoce que despolitizarlo no se logra de un momento a otro. Y tenemos que reconocer, es un contexto extremadamente politizado. Este contexto siempre estuvo históricamente politizado en el país. Entonces no se puede pensar tampoco que la cosa se vaya despolitizando de un momento al otro. Según Shackelford, es mejor tener una nueva ley a no tenerla. Y la aprobada tiene cosas muy buenas, pese a las controversias en 2 artículos y las diferencias políticas. Del escenario de no haber tenido una ley a tener una ley, estamos en un contexto mejor. Hay alguna parte de la ley que son muy buenas, la mayoría. Naturalmente sabemos que la parte más controversial estuvo alrededor del artículo 15 del tema de la matriz de evaluación. Entendemos naturalmente las diferentes posiciones políticas, entonces en ese sentido respetamos las decisiones del Congreso, valoramos el hecho que se haya tomado este paso, llamamos para un mejor diálogo y un mejor trabajo conjunto entre las diferentes partes del Congreso. Sostiene que las conversaciones entre el gobierno y las altas autoridades de la ONU continúan para la instalación de una CICIG en el país y recuerda que todo dependerá de las acciones para luchar contra la corrupción e impunidad y para el fortalecimiento del Estado de Derecho. En sus redes sociales, el fiscal jefe de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción UFERCO, Luis Javier Santos Cruz, escribe: hoy más que nunca es necesaria una CICIG en Honduras. Nuestra clase política es incapaz por sí sola de generar cambios sustanciales que ayuden a desmantelar las redes de corrupción que operan desde y para el Estado, lo cual ha quedado evidenciado al aprobarse ley de la Junta Nominadora.
Lee de nuevo ese tuit de Luis Javier Santos Cruz, porque ese tuit de Luis Javier Santos Cruz, yo siento que va en concordancia con la opinión popular que hay sobre esa supresión de las inhabilidades. Pero ese descarado discurso político que ayer se instaló en el Congreso, ese descarado y sinvergüenza discurso político que ayer se manejó en el Congreso. Y yo creo que ese mensaje de Luis Javier Santos va en concordancia justamente con la opinión popular decepcionada, con algún grado de frustración por lo que algunos diputados hicieron. Hoy más que nunca es necesaria una Sisi en Honduras. Nuestra clase política es incapaz por sí sola de generar cambios sustanciales que ayuden a desmantelar las redes de corrupción que operan desde y para el Estado, lo cual ha quedado evidenciado al aprobarse ley de la Junta Nominadora. Ya no lo dudo, es que está en concordancia con el sentimiento popular este mensaje de Luis Javier Santos. Continuamos con la agenda. El sociólogo y analista político Pablo Carías considera que el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, fue desleal al apegarse a las directrices de libre y votar en contra de la línea del Partido Salvador de Honduras, cuyo liderazgo, Salvador Narrala, fue quien lo defendió a capa y espada para que ocupara el cargo que actualmente ostenta. Narrala hizo todo hasta lo imposible por defender a Luis Redondo en la presidencia del Congreso de la República. Incluso yo diría que parte de la crisis que vivimos en la elección de la Junta Directiva del Congreso se debió a esa posición de Salvador Narrala de mantener contra viento y marea la figura de Redondo. Y yo creo que también ese es un principio que no deberían de perder los políticos. La lealtad siempre, desde luego, que no estropee, que no altere cuestiones que tengan que ver con la moral y con la ética. De igual manera, Carías lamentó que se trastocaran los artículos esenciales para garantizar una Corte Suprema de Justicia despartidizada e independiente. El diputado por el Partido Salvador de Honduras, Carlos Umaña, descartó este día que la alianza entre ese instituto político y Libertad y Refundación se vaya a romper por su posición en torno a la aprobación de la nueva ley de la Junta Nominadora. Umaña dijo que lo sucedido fueron discrepancias políticas normales, pero esperan seguir apoyando la agenda de la presidenta Castro y no han contemplado la expulsión de Luis Redondo por votar a favor de una ley que terminó siendo ampliamente discrecional. Para el parlamentario, su compañero del Partido Salvador de Honduras, Luis Redondo, deberá dar una explicación a la bancada sobre el papel que jugó en la aprobación de la normativa, pues sigue sin entender que para la elección de los próximos magistrados de la Corte de Justicia, la ética y la moral valgan tan poco en los criterios de selección al bajarles el puntaje a petición del presidente del Congreso Nacional. Ahora el próximo paso en este proceso, asegura, recae en la Junta Nominadora, quien no es nada benevolente con su aliado político desde que incursionó en estos menesteres, es Salvador Narrala, el presidente del Partido Salvador de Honduras, quien califica a Redondo de estar cegado y querer ganarse el derecho de piso con Libre, lo que considera lamentable. A excepción del presidente del Congreso Nacional y miembro del PSH, Luis Redondo, 9 de los 10 diputados que conforman la bancada de esa institución política se pronunciaron en contra de apoyar los cambios realizados a la nueva ley de Junta Nominadora, presentando mociones que no fueron tomadas en cuenta por el titular del Legislativo, hechos que estarían condicionando el apoyo a su gestión, advirtió Salvador Narrala. ¿Sigue respaldando Redondo usted pese a lo que aconteció la madrugada de este día? A partir de ahora ya tenemos que ver, porque cada uno de los casos se tiene que analizar en forma particular, porque si él se está yendo por el lado que no le conviene al país, obviamente que no lo seguiremos apoyando. Narrala lamentó que Redondo optara por respaldar una normativa que atenta contra la independencia judicial y además va en contra de la ética y moral que profesa el PSH. Lo que pasa es que él sabe que si el Partido Libre
quiere conseguir los votos, los consigue. Entonces él no quería salir en el lado perdedor. O sea, pesó más salir en el lado ganador que salir en el lado de la ética y la moral, que es lo que defendimos nosotros. El designado presidencial resaltó que usualmente a los partidos políticos tradicionales les conviene tener de su lado a personas manejables y advirtió a Redondo que está cayendo en la trampa del libre, pues aunque en este momento se sienta protegido, una vez que ya no le sea útil, lo sacarán de la jugada. Es una muy buena persona, está cayendo, al igual que yo caí en la trampa de creer que el Partido Libre me iba a respetar el acuerdo que firmé el 13 de octubre, que no lo ha respetado. Está protegido por el partido que tiene más diputados, entonces Luis, mientras le sea útil al Partido Libre, va a seguir siendo presidente del Congreso. En el momento que no lo ocupen, va a pasar lo mismo que pasó con Salvador Narrala. Narrala insistió en la conducta patriótica adoptada por su partido y vaticinó que nuevamente la historia se repetirá, con los partidos políticos que tienen más diputados negociando la repartición de magistrados. En un comunicado, la Secretaría de Finanzas informó que ha girado recursos por 48.6 millones de lempiras para un trimestre a la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción que dirige su titular Edmundo Orellana, luego de que este denunciara el lunes que siguen sin presupuesto y que se están costeando de sus bolsillos servicios como el Internet, el cual fue cortado por falta de pago. Orellana también dijo que los empleados a su cargo empiezan a tener problemas para honrar sus deudas y las colegiaturas de sus hijos. De acuerdo al comunicado de la Secretaría de Finanzas, los fondos asignados servirán para el pago de sueldos, salarios y otros gastos corrientes por alrededor de 7,1 millón de lempiras. Asimismo, le indica que sigue a la espera de que registre en el CIAFI el formulario del pago para el cumplimiento de sus compromisos presupuestarios. La Secretaría de Finanzas también recuerda al ministro Orellana que el único gasto que ha registrado en el CIAFI son 56,000 lempiras por gastos de representación que ya le fueron depositados. Cuando regresemos con el noticiero líder, mire usted los fenómenos económicos que están suscitándose en el país. Se incrementan ingresos tributarios pese al sacrificio fiscal en los fletes marítimos. Pero por otra parte, la formalización de nuevas empresas cayó en un 8% al mes de junio de este año. Le diremos por qué cuando regresemos con el noticiero líder. Antes, no importa si vives solo, en pareja o en familia, llevar la contabilidad doméstica se puede convertir en un auténtico caos si no sigues las pautas adecuadas. Gestionar las cuentas de la casa es fundamental y en nuestra sección de educación financiera te ofrecemos algunos consejos para mantener un equilibrio económico. Educación financiera es presentada por Banpaís. Obtén 10% de descuento en combustible con tus nuevas tarjetas Mastercard Banpaís. El objetivo de llevar la contabilidad de tu hogar es sanear tu situación financiera. Que no llegues a final del mes esperando el momento de cobrar la nómina como si tu vida dependiera de ello. Si organizas bien la economía familiar, deberías tener recursos suficientes incluso para ahorrar, aunque sea poco. La mejor forma de ahorrar es marcarse un objetivo. No te lo plantees como, voy a ahorrar lo que pueda. Fíjate una meta. Voy a ahorrar X cantidad de dinero al mes. Si tienes un objetivo claro, trabajar para conseguirlo te costará mucho menos. La técnica del págate a ti mismo, que consiste en guardar cada mes lo que quieres ahorrar antes de atender al resto de gastos, es una de las mejores opciones para conseguir tu objetivo de ahorro. Educación financiera fue presentada por Banpaís. Obtén 10% de descuento en combustible con tus nuevas tarjetas Mastercard Banpaís. Las grandes compañías están haciendo avances de todo tipo en el prometedor campo de la inteligencia artificial y ahora han creado una lengua electrónica capaz de identificar la composición química de cualquier líquido. La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo. Tu hogar es nuestra inspiración. Jet Stereo, cuando quieras lo mejor. Las grandes compañías cada vez más están trabajando en soluciones que impliquen inteligencia artificial y ahora han creado una lengua electrónica capaz de identificar la composición química de cualquier tipo de líquido.
IBM Research, que es la división de investigación industrial más grande del mundo, lleva varios años tratando de desarrollar un dispositivo electrónico pequeño y asequible, capaz de detectar y analizar los compuestos químicos de los líquidos, y finalmente lo ha conseguido. Se trata de Hypertaste. IBM tomó de ejemplo para su investigación el funcionamiento del sentido del gusto humano, pero se encontró con que imitar el funcionamiento de este no era cosa fácil. La parte más difícil no fue desarrollar el hardware de esta lengua electrónica, sino entrenar el algoritmo que se incluyó en el proceso de aprendizaje automático, que se encargaba de comparar las características del líquido con una base de datos de sustancias ya conocidas. IBM hizo esto midiendo la respuesta del conjunto de sensores en líquidos varias veces y luego alimentando los datos resultantes en un modelo de aprendizaje automático que extrae las características asociadas con cada líquido. La compañía asegura que Hypertaste podría utilizarse para desarrollar nuevos sabores, también controlar la calidad de las bebidas e identificar productos alterados. La sección de tecnología fue presentada por Jet Stereo. Tu hogar es nuestra inspiración. Jet Stereo, cuando quieras lo mejor. Publicaran el informe sobre la renegociación de contratos, la Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica emitió este martes un comunicado en el que rechazó categóricamente cualquier tipo de descalificación y señalamiento sin fundamento en contra de las empresas e inversionistas. Consideramos que si hubo errores y abusos demostrados, no solo deben ser señalados, sino corregirse en base a la ley, dice el documento. Los generadores indicaron que hasta la fecha las empresas no han sido informadas de manera oficial sobre el resultado de sus propuestas para llegar a un acuerdo final dentro de las negociaciones. En ese sentido, hicieron un llamado urgente a las autoridades de la ANE para que demuestren la misma disponibilidad y apertura al diálogo a fin de que se pueda solventar la crisis financiera de la estatal eléctrica y que de forma paralela se gestione el pago a los generadores privados. A pesar de la disminución de ingresos producto del sacrificio fiscal en la reducción de fletes marítimos en la fórmula del impuesto aduanero y el impuesto por el aporte para la conservación del patrimonio vial, se reporta un incremento de 6.9% en los ingresos tributarios de aduanas durante el primer semestre del 2022. El primer semestre del año 2022, Aduanas Honduras cerró con un incremento del 6.9% en la recaudación. Representa 1.555.5 millones de lempiras en comparación con el año anterior, alcanzando ingresos por el orden de 24.159.5 millones, mientras que para el año 2021 se reportaron 22.603.9 millones de lempiras de acuerdo con el sistema automatizado de renta. Para el mes de junio del presente año, los ingresos tributarios aduaneros sumaron un total de 4.175.9 millones de lempiras, reflejando un aumento interanual de 2.1%, lo que representa 86.1 millones de lempiras con relación a los ingresos tributarios de junio de 2021. La bandita debe leerse, se incrementan ingresos tributarios pese al sacrificio fiscal con los fletes marítimos. Ahí está correcta la banda, sí, para mayor comprensión de la noticia. La formalización de nuevas empresas cayó en 8% al mes de junio y según analistas, esto indica que Honduras sigue siendo un país que no cuenta con las condiciones idóneas para crear nuevos negocios que generen los empleos que la población necesita. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. En la primera mitad del año se observó una menor actividad empresarial en comparación al año anterior, pues disminuyó en un 8% la formalización de nuevas empresas y la inscripción en línea cayó en un 62%. La Cámara de Comercio de Tegucigalpa reporta que bajó de 4.000 a 3.688 el número de empresas formalizadas al mes de junio. Se está a la espera de que se pueda emitir el reglamento de lo que es la ley de la reactivación, de la recuperación y reactivación de las micro y pequeñas empresas, para que los empresarios a través de esta misma plataforma puedan generar sus documentos de constitución, realizar la inscripción ante el registro mercantil y de esa forma pues
poder recuperar un poco la estadística en el número de inscripciones. De acuerdo con economistas, este indicador demuestra que Honduras sigue en deuda en el tema de mejorar las condiciones para hacer negocios y en consecuencia los inversionistas siguen reteniendo sus capitales a raíz de que persisten varios factores negativos que toman en cuenta todo empresario nacional o extranjero. Está el clima de inversión, el tema de la infraestructura, el tema de la seguridad, el tema del ambiente de innovación que existe en el país, el mercado laboral, cómo se desenvuelve. Hay múltiples situaciones. Un tema clave es la estabilidad política que genere certidumbre y las acciones concretas que pueda ejecutar el gobierno para fomentar las inversiones. La estabilidad económica que debe de existir en el país va a ser muy importante, sobre todo implementando mayor confianza desde el gobierno, conociendo también el interés más que en discurso, también en acciones concretas que debe tener el gobierno para promover estas iniciativas empresariales. Los analistas explican que cuando hay una menor formalización de empresas, eso se traduce en más informalidad laboral, empeora los índices de pobreza y aumenta la migración de los hondureños en busca de oportunidades. En Honduras se urge mejorar las condiciones para crear nuevos negocios, ya que 7 de cada 10 hondureños tienen problemas de empleo. Sara Carranza, Telenoticias. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. La inversión digital no deja de ser un riesgo porque no está tutelada por una política monetaria. El Minuto Financiero es presentado por la FICE, el Banco de las Pymes. Las inversiones digitales o criptomonedas han cobrado popularidad en los últimos meses y algunas compañías ofrecen beneficios tentadores que podrían aliviar el bolsillo en crisis financiera. Sin embargo, los expertos sugieren cautela ante este tipo de negocios, ya que no tienen políticas monetarias. Porque es demasiado novedoso y porque no está bajo el control de los países. Entonces, si un país no va a tener control de su moneda, no puede tener política monetaria, por definición, ¿verdad? Y entonces los bancos centrales también ven de que son monedas de mucho riesgo para la gente y una de las funciones que tienen es que ver cómo nos protegen de nosotros mismos, ¿verdad? Que no vayamos a cometer nosotros unos errores que nos pueden costar muchísimo dinero económicamente. El economista no descarta que en un futuro las criptomonedas se puedan implementar y que estas inversiones generen ganancias. Incluso considera que los bancos centrales crearán sus propias monedas digitales. El Minuto Financiero fue presentado por la FICE, el Banco de las Pymes. Honduras tiene la oportunidad de impulsar la economía y generar empleos a través del modelo de cooperativismo social, el cual busca llegar a los jóvenes, las MIPYMES y los productores para que desarrollen sus ideas de negocio de forma comunitaria, explican expertos en el tema. Honduras tiene potencial para crear negocios y empleos a través de la economía social, teniendo como eje principal la inclusión financiera a través del cooperativismo, un modelo que puede llegar a todos los sectores productivos. La Honduras de hoy necesita seguramente llevar más cooperativismo a gente joven que no tiene empleo. Necesita más cooperativismo para llegar a esos colectivos que tienen dificultades de encontrar empleo, de estar en el mercado laboral, a toda esa gente que busca emigrar o que busca salir. De acuerdo con este experto, la asociación de las personas en una cooperativa es la mejor manera de redistribuir las ganancias de una actividad empresarial. Es la mejor manera de que todo ese beneficio que en un momento determinado una actividad empresarial genera, bueno, pues no quede en manos de quien posee el capital de esa empresa, sino que sea capaz de redistribuirse entre todas las personas que forman y que han puesto en marcha ese proyecto empresarial, ¿no? Por su lado, representantes del gobierno manifestaron que este modelo de economía social es parte de las iniciativas con las que buscan cumplir las metas de generación de empleos, tanto en el área rural como urbana. Hay una inclusión financiera que no se ha podido desarrollar. El sistema cooperativista, de alguna forma, su propósito, su valor es ese.
hoy tienen un poder económico aproximadamente de 60.000 millones de lempiras, que si todos entusiasmados con una estrategia clara, eficiente e incluyente, pueden permitir precisamente el acceso al financiamiento que todos los sectores necesitan hoy en día. La relevancia del tema se fortaleció durante la Convención Internacional del Cooperativismo y Economía Social, que se desarrolló en San Pedro Sula del 13 al 16 de julio, con la presencia de delegaciones de gobiernos de 10 países y más de 600 líderes del rubro de la región. Cuando regresemos, otras dos personas experimentan requerimientos fiscales, o mejor dicho, el Ministerio Público presenta requerimientos fiscales contra otras dos personas por el múltiple crimen del jueves pasado en la capital de la República, donde falleció, entre otros, el hijo del expresidente de la República, Porfirio Lobo Sosa. Todos los detalles más adelante aquí en el Noticiero Líder. Pero antes de desarrollar el contenido de esta noticia que avanzamos, como un salvavidas considera Wendy Mabel Medina su emprendimiento de pinturas decorativas sobre superficies, ya que sufrió un episodio de depresión y fue a través de aprender este oficio que pudo mejorar su salud mental. Ahora ha instalado un pequeño taller en su casa. Desde ahí elabora sus diseños y luego los vende. Contemple usted esta linda historia de la emprendedora de hoy aquí en el Noticiero Líder. El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa. Por ti, un grupo sólido y regional. Desde este modesto taller, Wendy Medina deja volar su creatividad para dibujar, pintar y decorar sobre tela, sombreros, maderas, zapatos, entre otros, oficio que le sirvió como terapia para salir de un cuadro depresivo y que posteriormente daría vida a su emprendimiento llamado Divel. Empecé a dar regalitos, después de que tomé los cursos, lo tomé más que todo, como dije, como un antidepresivo, y empecé a hacer regalitos y empecé a hacer cositas para la casa. La gente venía y me decía, qué bonito, qué bonito. Entonces, así empecé a vender 1, 2, y fue creciendo y fue creciendo. No ha sido fácil porque realmente yo empecé con capital cero. Estas hermosas creaciones son a menudo un regalo especial, ya que los diseños son personalizados y en base a eso se determina su precio. Depende mucho, mucho, mucho de lo que el cliente quiera, mucho. Cuando hago, porque también hago diseños por temporada. Entonces, a veces hay diseños que van desde 350 hasta 500 lempiras cuando son diseños así, digamos, de temporada. Pero cuando son personalizadas, van desde 500 hasta esta que ha sido la más cara, que esta cuesta 1,800. Además, esta talentosa mujer sueña con expandir su taller y enseñarle a otras personas su oficio para que Divel pueda crecer. ¿Hasta dónde deseo llegar? El cielo es el límite. ¿Qué me gustaría? Poder tener mi taller bien montado, poder decir, estos son los diseños que quiero y tener gente que trabaje para mí. Eso es lo que yo quisiera. Para Wendy, cualquier superficie es el lienzo perfecto para lucir su arte y en cada creación lo demuestra. Si desea hacer un pedido, puede buscarla en Facebook e Instagram como Divel. Cintia López, Telenoticias. El emprendedor de hoy fue presentado por Banco Ficosa. Por ti, un grupo sólido y regional. El Ministerio Público subió a 2 los requerimientos fiscales interpuestos contra personas vinculadas a título de autores materiales y cómplices de la masacre perpetrada contra 4 jóvenes en la capital de Honduras. Hasta ahora son 3 detenidos, 2 hombres y una mujer, y son 7 las órdenes de captura libradas por un juez con competencia nacional en materia penal. El Ministerio Público presentó segundo requerimiento fiscal donde solicita la captura de 7 ciudadanos identificados como autores de la masacre de 4 jóvenes en Tegucigalpa. 2 de los acusados fueron capturados y presentados en audiencia de declaración de imputado este martes. En la causa instruida contra los ciudadanos Ever Ezequiel Espinosa y Eric David Macías,
acusado por el delito de asesinato en perjuicio de 4 personas y asociación para delinquir en perjuicio de otros derechos fundamentales. Sobre este caso, el CODE pregunta qué pasó con los 6 miembros de una estructura criminal cuya captura se informó el pasado sábado, entre estos Jansen Velázquez Cabrera, en detención judicial por posesión de un fusil 5.56 y una pistola 9 milímetros. Lo presenten al tribunal competente a responder por el supuesto delito que se les imputa. Entonces, esperemos que las otras capturas se den en el transcurso de hoy, mañana y pasado para que eso se vaya resolviendo. Así se informó desde Casa de Gobierno referente a las investigaciones para esclarecer el homicidio múltiple. Producto de los esfuerzos y las investigaciones se logró la identificación y captura de 6 miembros de la estructura criminal, entre ellos uno que comúnmente se hacía pasar como oficial de policía, decomiso de 2 armas de fuego y 14 celulares. La primera acusación fiscal para implicados en la masacre de 4 jóvenes, entre estos Said Omar Lobo Bonilla, hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa, fue para la señora Norma Alicia García, de 56 años, en detención judicial, acción que para este abogado es un buen paso para esclarecer este hecho. Esperemos pues que el acervo probatorio que tienen contra estas 2 personas que han sido capturadas, así como las órdenes de captura liberadas por el juez con competencia territorial de jurisdicción nacional, sean contundentes para poder, en primer lugar, obtener un auto de formal procesamiento en la audiencia inicial y, en segundo lugar, pues dar con los actores intelectuales de este crimen. Este martes la Secretaría de Seguridad no ofreció declaraciones sobre este caso, pero se dijo que se trabaja para responder a las órdenes de captura libradas por juez competente. Motorista de un vehículo pesado y otras 2 personas que viajaban con él fueron detenidas esta tarde en la comunidad de Las Flores, municipio de San Antonio de Flores, Comayagua. El vehículo trasladado a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad en Tegucigalpa, donde se constató que los detenidos transportaban en su interior 312 kilos de cocaína. La operación de seguimiento y captura fue realizada por agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Los detenidos son 3 ciudadanos hondureños de 50, 49 y 27 años de nacionalidad hondureña. La Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado decidirá si presenta requerimiento fiscal contra los detenidos por el delito de tráfico ilícito de drogas. Carla Antonelli, la primera diputada política transexual de España, participa en el simposio denominado Diversidad Sexual, Retos y Avances hacia la Igualdad, realizado en las instalaciones del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad UDPAS de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con intercambio de experiencias en relación con los avances españoles en materia de derechos humanos de las personas LGTBI. Lo cual es totalmente contradictorio, ¿no? Porque ya existe. Honduras puede ser referente de Centroamérica, de que se tiene que mirar también en el espejo de América Latina, donde ya son muchos países los que han avanzado en leyes de igualdad LGTBI, que si se quiere, se puede, sin duda alguna. Y que además este es el momento propicio de Honduras para acometer todas estas reformas legislativas. Antonelli destacó el tema de cambio de nombre de personas transexuales en el registro civil, una recomendación que la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea presentó en las elecciones de 2021 y la Corte Interamericana de Justicia en su sentencia de Vicky Hernández. La visita de Antonelli muestra el sólido compromiso de la Unión Europea y la Agencia Española de Cooperación con la promoción de los derechos humanos en el país. Regreso con la información nacional. El vicepresidente del Colegio Médico de Honduras, Samuel Santos, dijo este día que no descartan una demanda internacional por parte de esta institución gremial si el gobierno no da respuestas a sus reclamos salariales y de acceso a salud por parte de la población. Santos dijo que han agotado todas las instancias y no hay soluciones, que los médicos vienen con contratos desde hace más de 20 años, no es de 7 o 6 meses, y el pueblo no ha tenido una buena atención porque el gobierno incumple las leyes, violando las demandas interpuestas. Este miércoles dijo se cumplen 7 meses
sin que se haya pagado a los médicos que se han fajado en esta pandemia, y el gobierno sigue haciéndose el sordo. Nos están dejando otro camino al colegio médico que buscar respuestas en algún lugar, sea dentro o fuera del país. Se va a tener que ir a un ente internacional, acotó. La sección de salud es presentada por Aliviol. 24 horas de alivio contra el dolor y el estrés. Para cada tipo de dolor, un tipo de Aliviol. El 20% del personal del Hospital Leonardo Martínez Valenzuela está contagiado de COVID-19. Al día, entre 10 y 15 personas salen positivos del virus, informó la presidenta seccional de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras, Lourdes Martínez. En el Hospital Leonardo Martínez tenemos un 20% de personal, porque diariamente salen 10, 11, hasta 15 personas contagiadas con un reactivo positivo. Es por eso que se le hace el llamado al pueblo en general, donde las medidas de bioseguridad no tienen que bajar. Martínez detalló que desde hace 5 meses no se tenían contagios en ese centro hospitalario que al inicio de la pandemia fue insigne en la atención de pacientes COVID. La sección de salud fue presentada por Aliviol. 24 horas de alivio contra el dolor y el estrés. Para cada tipo de dolor, un tipo de Aliviol. ¿Te gusta ganar dinero? Pronto premiaremos tu pasión con el Club Deportes TBC Pharma City, el club más exclusivo. Ya está aquí el club de deportes más grande de Centroamérica, con el que seguiremos premiando tu pasión. Todo está listo para que este 25 de julio te suscribas al Club Deportes Pharma City y sigas ganando. Ya falta poco. Deportes TBC Pharma City. Buenas noches, bienvenidos al segmento de Deportes TBC. La Liga Nacional oficializó el calendario de la apertura. Los equipos confirmaron los días, los horarios y las sedes donde disputarán los partidos. La fecha 1 se disputará de la siguiente manera: el sábado 30 de julio, Real Sociedad contra Maratón en el Estadio Francisco Martínez en Tocoa, iniciando a las 6 de la tarde. Ese mismo día, Vida recibirá a Olimpia en el Estadio Ceibeño al contar de las 7:30 p.m. El resto de los encuentros de la primera fecha se jugarán el domingo 31 de julio. Olancho enfrentará a Victoria en el Estadio Juan Ramón Brevé Vargas en Juticalpa a las 3. A las 4 de la tarde, Motagua enfrentará al Honduras del Progreso en el Estadio Nacional Chelato Uclés. Finalmente, Real España y Lobos se medirán en el Estadio Morazán al contar de las 5 de la tarde. La máquina sigue con su preparación para este torneo y también para la CONCACAF League. El jueves 28 de julio, los aurinegros deberán jugar la ida ante Real Estelí en Nicaragua. Este día, el entrenador del equipo, Héctor Vargas, aseguró que están listos para disputar ambas competencias. Nos estamos preparando de la mejor manera y esperemos llegar el 28 ya con el equipo como estamos ahora, o sea, con una buena predisposición y con buena preparación física. El primer rival de Real España en la apertura, los Lobos también siguen con su preparación. Los dirigidos por Héctor Castellón empataron 3-3 en su último amistoso ante el Meluca y este fin de semana enfrentarán otro duelo contra la Real Juventud. El futbolista Luis Argeñal destacó el trabajo desarrollado hasta el momento por el equipo universitario. Cada partido lo tenemos que afrontar con bastante responsabilidad, sea el equipo que sea. Sabemos que es un equipo aguerrido, un muy buen equipo, y para llegar con la confianza plena y con la seguridad de que podemos empezar bien el torneo. Olimpia ya está en Miami y este martes tuvo su primer entrenamiento en esta ciudad. Los blancos disputarán este viernes su último partido en Estados Unidos y será ante el Miami United en el estadio Melander Park. El encuentro tiene previsto comenzar a las 6 de la tarde, hora en Honduras. La FENAFUT ha confirmado este día los partidos de preparación que tendrá la selección mayor de Honduras en septiembre y octubre de este año. El primer encuentro será contra El Salvador el sábado 24 de septiembre en Estados Unidos. Luego el martes 27 de septiembre la H se medirá ante Guatemala también en territorio norteamericano. Las sedes de ambos duelos están por confirmarse. Finalmente la FENAFUT informó que el domingo 30 de octubre los catrachos se medirán a Arabia Saudita como visitantes en ese país. Los sauditas se están preparando para la Copa Mundial de Qatar, donde quedaron sembrados en el grupo C junto a Argentina, México y Polonia. Una nueva onda tropical se acerca a territorio hondureño, mientras se cuentan ya por miles los muertos por la ola de calor
que azota España y Portugal. Temperaturas arriba de los 40 grados centígrados. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Ayer les informábamos que los incendios forestales y la segunda ola de calor en Europa está causando estragos. Pues les hablábamos de más de 300 muertos. Pues las autoridades están informando en las últimas horas que los incendios forestales están arrasando más de 60.000 hectáreas de bosque. Recuerden que son pulmones del mundo. Y además de esto, las 300 y pico de muertes que reportaban ayer, bueno, ha subido entre Portugal y España a 1.027 muertos por golpes de calor. Es realmente una ola de calor sin precedentes. Y esto es calentamiento global, esto es cambio climático. Mientras nosotros seguimos viviendo pues una jornada húmeda en nuestro territorio hoy martes. Y la condición es que para el día de mañana va a dar una leve tregua en algunos departamentos. Estamos monitoreando esta onda tropical que ya se mueve al sur de Cuba y sería el día jueves que estará ingresando por la región oriental a nuestro territorio, incrementando o regresando las lluvias. Pero para esta jornada de miércoles tendremos siempre algunos puntos del país con precipitación, especialmente el departamento de Gracias a Dios debe registrar lluvias a lo largo del día y luego en horas de la tarde las lluvias se van a focalizar en parte del departamento de Atlántida y también en la mitad del departamento de Colón, alcanzando también algunas lluvias el departamento insular y las de la bahía. Otro elemento importante es que el oleaje continuará muy picado en toda la costa pacífica centroamericana. El Golfo de Fonseca continuará recibiendo las corrientes pues alteradas, de retorno, peligrosas, así que observar precauciones. En el litoral Caribe todo normal. Y finalmente les cuento que el huracán Steele está bajando en intensidad, ahora es una tormenta tropical que continúa alejándose en el Pacífico. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes, sino como noticia. Que la pasen bien. Cerramos la emisión estelar. Gracias por su fiel sintonía. Nos despedimos con las 5 de TN5. Buenas noches. Empresa privada cuestiona la conducta legislativa de muchos diputados que en la sesión de lunes primaron los intereses partidarios y relegaron los de Honduras. En rechazo a la supresión de inhabilidades, la ASJ anuncia que no buscará representar a la sociedad civil en la Junta Nominadora. Coordinadora residente de las Naciones Unidas en Honduras no comparte el pesimismo generado en el país con la ley especial de la Junta Nominadora. Es del criterio que si se considera el débil Estado de Derecho en Honduras, el instrumento aprobado es un avance. Narrala cree que Redondo está cegado y trabaja para ganarse el derecho de piso con Libre. Envían a la cárcel a otros 2 acusados por la masacre que dejó 4 jóvenes muertos el jueves anterior en el Boulevard Morazán de Tegucigalpa.